El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver cuando los hijos manifiestan ciertas agresiones en diferentes ambientes. ¿Qué es lo que hay detrás de esa conducta agresiva? Un día una mamá llega y me comenta, me dice, ¿sabe qué, Rosario? Es que estoy muy preocupada por la reacción de mi hijo, porque nunca había tenido esa reacción. Entonces yo le pregunto qué fue lo que pasó. Me dice, es que un día se estaba comportando de manera negativa, es decir, estaba haciendo berrinche, estaba en este caso diciéndole palabras altisonantes a las personas, y entonces cuando llegamos en casa empecé a platicar de la situación y le di una bofetada. Y entonces digo, ¿qué es lo que le preocupa con respecto a su hijo? ¿Cuál fue su acción? Además de la conducta a lo mejor disruptiva con las demás personas. Y me dice, lo que pasa es que en ese momento me dijo, si me vuelves a pegar, entonces yo te voy a pegar también y yo te la voy a regresar. Y dejó de hablarme por un tiempo. Y entonces en ese momento le pregunto yo, y entonces, ¿tú cómo te sentirías si yo te diera una bofetada en este momento? Y ella me responde, es que no tendrías por qué darme una bofetada, yo me enojaría mucho porque yo no estoy haciendo algo como para que tú me des una bofetada. En ese momento llega la parte de la reflexión y le digo, ok, entonces tu hijo significa que cada vez que cometa un error o que tenga una conducta negativa, entonces él tienes derecho para pegarle. Y entonces se queda callada y ahí llega la parte de la reflexión, una de las causas principales por las que también los niños recurren a ser agresivos. Es decir, en ocasiones en casa tendemos a normalizar las agresiones como si fueran parte de la vida, o que cuando cometemos ciertos errores o ciertas conductas, entonces podemos reaccionar de la misma manera, entendiendo que el mensaje que estamos enviando a nuestros hijos a través de agredirlos es el decirles, ¿sabes qué? Está bien pegar cuando tengas que resolver algún tipo de conflicto. ¿Qué necesitamos hacer? Realmente enseñar a nuestros hijos de que hay otras formas de reaccionar a través del enojo, a través de la ira, y realmente nosotros no cometer la misma situación, porque en este caso lo que le estamos enviando es precisamente ese mensaje. Es como darles permiso para que la agresión esté presente en casa. Otro de los factores que influye mucho en una conducta agresiva es principalmente cuando ellos observan a los padres que se dirigen de manera agresiva uno con otro. El utilizar agresiones verbales, agresiones físicas, el chantaje, todo ese tipo de conductas de alguna manera son ejemplo de manera negativa para nuestros hijos, y que entonces ellos puedan desarrollar una conducta agresiva. Otro aspecto que también influye para que haya una conducta agresiva es utilizar un tipo de crianza autoritaria. ¿Por qué ocurre eso? La crianza autoritaria se evita que el niño pueda expresar sus emociones, pueda expresar lo que quiere, se evita que tome decisiones. ¿Qué implica eso? Que nuestros hijos pueden vivir, en este caso, experimentando frustración al no expresarse, y entonces puede después aparecer como una conducta agresiva para sacar ese tipo de emociones, pero de una manera negativa. Ahora, ¿qué otra situación puede provocar? También cuando hay agresiones o abusos de poder entre los hermanos. En muchas ocasiones se presenta principalmente con los hijos mayores que con los menores. ¿Qué es importante hacer en este caso? Pues precisamente ser observadores y tener mucha comunicación con nuestros hijos para lograr identificar si hay un tipo de abuso, y en este caso detenerlo de manera inmediata. ¿Para qué? Para que no haya secuelas, en este caso con los niños, sobre todo en cuanto a la parte física. El permitir que se experimenten esas agresiones pues pueden tener muchas consecuencias negativas y en ocasiones irreparables. ¿Qué otro aspecto también es importante en este caso? Que cuando los niños estén demandando atención, que en este caso mamá, papá les den atención, principalmente cuando están teniendo este tipo de conductas disruptivas, es decir, cuando los niños están pidiendo ser acompañados, o en este caso el demandar atención, y entonces solamente se recurre a regañar, a castigar, es de alguna manera darle atención negativa. ¿Qué es lo que es importante hacer en este caso? Dedicar tiempo, dedicar atención a nuestros hijos para que ellos
eviten pedir la atención de una manera negativa. Espero que todo este tipo de recomendaciones sean pues de ayuda, en este caso, para trabajar con la conducta agresiva. Recuerda que siempre detrás de una conducta agresiva hay una necesidad y es importante indagar, es importante escuchar a nuestros hijos y sobre todo preguntarle qué necesitan para poder abordar la situación. Te pido que nos sigas en Autoeducarte y que de alguna manera pues vayamos aprendiendo juntos en esta hermosa labor que tiene que ver con el ser padres. Hasta pronto.